Termina el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, entra Luis Echeverría, confrontado con mi padre de una manera total. Y una vez que termina el noticiero, se levanta mi papá de su escritorio al aire y dice: queridos amigos, señoras y señores, quiero decirles con pena que este es mi último noticiero que transmito a través de este canal y me retiro de dar noticias. Me retiro porque en mi país no hay libertad de expresión. Quiero decirles que si a partir del día de mañana tengo que dedicarme a hacer comerciales para vender papel de baño, prefiero eso que tener que recibir línea del presidente de la República. Pienso que mientras que haya democracia es porque habrá una prensa libre y como no la veo, mejor prefiero hacerme a un lado. Y esto que dices, querido Pepe Rubinstein, de un presidente que la semana pasada dice: y voy a mantener a raya a los medios de comunicación y a los comunicadores, pienso que es una advertencia, aparte de todo, estúpida, de un presidente que se lanza a decir que en nuestro país los periodistas y los medios de comunicación van a ser tomados a raya por el presidente de la República. Un absoluto despropósito, querido amigo. Saludos al viejo Wango, por cierto. Pero fíjense que esto que dices, José Rubinstein, me hizo recordar hace muchos años, cuando les cuento así rápido una historia que pasó de un desencuentro entre la prensa libre y el gobierno. Corrían los tiempos del 68. Estalla el movimiento estudiantil de 1968. Y mi papá, pues era el director y conductor principal del principal noticiero que había en aquel tiempo en Telesistema Mexicano. Y empezaron las líneas que lanzaba Luis Echeverría para que el comentarista del Canal 2 dijera lo que el gobierno quería que dijera. Y se empezó a confrontar con mi papá. Y cada vez que le mandaban una línea a mi padre hacía todo lo contrario y decía lo que tenía que decirse, que había habido francotiradores ahí en la plaza de las Tres Culturas y que habían matado de manera indiscriminada a jóvenes. Y Echeverría se empezó a molestar, había confusión, Gustavo Díaz Ordaz no sabía ni por dónde iban las líneas y la Secretaría de Gobernación trataba de marcarle una línea muy clara a mi papá. Entonces, pues mi jefe mantuvo su posición, termina el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, entra Luis Echeverría, confrontado con mi padre de una manera total. Empiezan los noticieros y empiezan las presiones desde Los Pinos. Y en ello, un día, los noticieros eran pues, en vivo, no había ni video, no había nada. Y una vez que termina el noticiero, se levanta mi papá de su escritorio al aire y dice: queridos amigos, señoras y señores, quiero decirles con pena que este es mi último noticiero que transmito a través de este canal y me retiro de dar noticias. Me retiro porque en mi país no hay libertad de expresión. Quiero decirles que si a partir del día de mañana tengo que dedicarme a hacer comerciales para vender papel de baño, prefiero eso que tener que recibir línea del presidente de la República. Pienso que mientras que haya democracia es porque habrá una prensa libre y como no la veo, mejor prefiero hacerme a un lado. Se acabó y se acabó la participación de mi jefe en los noticieros ahí. Y de ahí, bueno, vinieron muchas otras historias, pero esta nada más es el principio de la serie de desencuentros que hemos tenido históricamente con gobiernos que han ido y venido. No quiero decir que han sido todos, pero la mayoría de los gobiernos que han estado al frente de nuestro país han sido conflictivos con la prensa, pero esto que dices, querido Pepe Rubinstein, de un presidente que la semana pasada dice: y voy a mantener a raya a los medios de comunicación y a los comunicadores, pienso que es una advertencia, aparte de todo, estúpida, de un presidente que se lanza a decir que en nuestro país los periodistas y los medios de comunicación van a ser tomados a raya por el presidente de la República. Un absoluto despropósito, querido amigo.
Así es. Y recuerdo que dicho noticiero iniciaba con un buenas noches, Pedro, buenas noches, Jacobo. Ambos conducían el noticiero. Creo que era a las 8 de la noche, pero pues sí, era el noticiero. Era el noticiero General Motors, que al principio, al mero principio, lo escribía Jacobo era el redactor. Mi papá era primero el comentarista del comercial, porque el titular era Guillermo Vela. Ya le estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Había una publicidad que decía, y mientras México duerme, Guillermo Vela. Entonces ahí salía Guillermo Vela. Después termina Guillermo Vela, empieza mi papá y Jacobo empezó a redactar. Y después a Jacobo lo suben también como comentarista, como dices tú, como co-conductor con mi papá. Y después mi papá dejó los noticieros cuando se peleó con Luis Echeverría. Que por cierto, Luis Echeverría, José López Portillo, Jesús Reyes Heroles, Arturo Durazo y mi papá fueron compañeros de la escuela. Ignacio Burgoa Orihuela, fueron todos compañeros de la secundaria, de la preparatoria y después de la carrera. Imagínate tú, una generación de luces y de sombras, lo que hubo en aquella época. Pariente que dice que estudió, que era compañero de pupitre desde Ruiz Cortines hasta Miguel de la Madrid, así que no me extraña.